Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este módulo 5 correspondiente a política pública de lectura, escritura y bibliotecas. Ya hemos venido atravesando en la mitad del camino la posibilidad de pensarnos el sujeto lector desde una perspectiva ético-política. Hacia allá es que vamos conduciendo entonces este conversatorio. Sí, y aprovecho para saludarlos, para agradecerles los intereses que han venido surgiendo alrededor de los trabajos correspondientes a la actividad formativa. He tenido la posibilidad entonces de escudriñar un poco qué está pasando en algunos territorios como Bogotá, como Popayán, como Medellín, y lo que nos va a permitir entonces ampliar ese acervo de maletas de viaje que estamos construyendo. Particularmente me llama la atención que algunos de ustedes efectivamente me han evidenciado eh, una suerte de imposibilidad pequeñita cuando nos dicen es que yo no soy promotor de lectura, es que el bagaje lector que tengo no es el de mis compañeros, es que es la primera vez que me enfrento a esto, el nivel de otros compañeros es más alto en el diplomado, y quería compartirles en clave de esa reflexión frente a la posibilidad de diseñar proyectos de lectura y de formación de lectores, algo que me encontré por ahí que les he venido compartiendo, me gustaría volvérselos a leer. Dice, no sé leer. ¿Acaso alguien podría decir que sabe? Nos pasamos la vida leyendo, pero nunca aprendemos. Nadie sabe leer porque la lectura no es una competencia que pueda adquirirse de una vez por todas, sino una forma de vida y nadie sabe vivir. Siempre existimos a la primera, rodeados de ignorancia, de perplejidad y de dudas. Leer es detenerse un instante en el flujo del tiempo y enfrentarse a algo que nos interroga y desafía. Es iniciar un viaje que nunca se sabe dónde conduce. Es caminar y perderse en un texto, como quien se pierde en un bosque, y correr el riesgo de salir siendo otro distinto del que se era al principio. Es una de las columnas de este módulo que es Giancarlo Melich, Sabiduría del Incierto. Inicia este gran libro así. Coincido con él, no sabemos leer, es decir, las prácticas lectoras que diseñamos, es muy importante pensarlas desde la lógica de la experiencia que nos ha trasegado toda esta vida, ¿sí? Pensarlo desde la lógica de la imaginación, que a veces esta categoría es desdeñada por la razón precisamente, por buscar una lógica de verdad o un intento de sabiduría, como lo dirá posteriormente Virginia Woolf. Entonces a estos compañeros les digo que la razón no es importante, es más importante pensarnos esa clave creativa desde la perspectiva de la experiencia. Y en eso todos tenemos mucho, ¿sí? Y dejarnos guiar un poco por la intuición. Esos son los viajes que valen la pena, el no saber a dónde va a llegar, a qué puerto vamos a llegar. En fin, entonces lo vamos pensando, lo vamos trabajando y nos centramos entonces en la ruta de viaje número 11. La ruta de viaje número 11 corresponde a la formulación de políticas públicas de lectura, escritura y bibliotecas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que estar ahí en clave crítica de cara a la formulación de los proyectos participativos para la posibilidad de entender, analizar y transformar esa distribución presupuestal en la cual podamos incidir. No solo presupuestal, también transformativa en la lógica de lo social. Vamos a trabajar dos autores, el texto que se llama Formulación de políticas públicas para bibliotecas públicas en contextos locales, y el segundo, un texto de Didier Álvarez que se llama La biblioteca pública y su función social. Aquí vamos a tener como una claridad en esta ruta. No vamos a hablar solo de biblioteca pública, vamos a hablar de espacios bibliotecarios. Lo que he leído en ustedes efectivamente trasciende la biblioteca pública como un espacio donde efectivamente confluyen procesos de desarrollos y de información alrededor de el libro como uno de los entes principales para fortalecer procesos informacionales, ¿sí? O de promoción de lectura. El espacio bibliotecario es una articulación que va en clave mucho más comunitaria.
y donde nos podemos sentir más cómodos, dado que las prácticas que han venido surgiendo en este diplomado trascienden en sí misma el concepto de biblioteca, pero se siente más cómoda pensándola desde el proyecto bibliotecario. Entonces ahí es donde nos vamos a situar epistémicamente. Me encontré con este libro que se llama Políticas Públicas de André Roth y arranca con preguntas. Miren que los buenos textos siempre arrancan formulando preguntas y no intentando escudriñar respuestas, sino mirando esas relaciones del lector con el texto y que el lector decida qué camino tomar. ¿Sí? Dice, ¿qué es una política pública? ¿Por qué y cómo nace una política pública? ¿Quién la decidió? ¿Qué hacen el gobierno y la administración pública? ¿Cuáles son los impactos de una política pública? Desde siempre, el modo de gobernar a las sociedades ha sido el centro de preocupaciones filosóficas y políticas de los seres humanos. Es el que ha dado vida y sentido a la contienda política y el que determina de manera profunda el devenir de nuestras sociedades. El agotamiento contemporáneo de las grandes narraciones políticas de la modernidad, como el marxismo y el liberalismo clásico, ha llevado a poner las miradas sobre el trabajo concreto de y en los entes gubernamentales sobre las relaciones con su entorno, sobre las relaciones con su entorno, es decir, con la realidad de cada una de las comunidades que habitan en este país. En este contexto y como problemática importante de la disciplina politológica en la que está inserta la política pública, el análisis de las políticas públicas permite renovar, alimentar y aportar a la discusión y a los debates políticos y académicos sobre temas como el Estado, la política, la democracia, la participación, la organización y la gestión pública. Entonces, cuando nosotros estamos pensando la política pública en clave de transformación comunitaria, tenemos que pensarnos la política pública en clave de distribución de recursos, de distribución presupuestal. Pero resulta que cuando de pronto en una comunidad piensa una política o formular un programa, un plan de lectura, una política, lo están pensando desde un sentido del acto lector, pero el ente gubernamental puede que lo esté pensando desde un sentido de la lectura como un valor tangible que le permita evidenciar ante otros entes eh, posibilidades de superación frente al analfabetismo o frente a aquellos ítems que desde la OCDE dicen que debemos cumplir. ¿Sí? Entonces, la lectura se puede ver como un valor, ¿sí? Como un valor tangible, monetizable en el marco de una política pública. ¿Sí? El sujeto lector es un sujeto que consume, ¿sí? Y al consumir agrega algo de valor a ciertas cosas, pero en el marco también de la formulación de planes y programas de lectura, la comunidad lo ve desde un sentido mucho más simbólico, de defensa de la cultura de la comunidad determinada, de defensa de la tradición, de defensa de la memoria. Es ahí donde el mediador tiene que estar habitando en esa fractura. Y lo que vamos a discutir entonces en este módulo y en el cierre de nuestro encuentro es eso, es críticamente la política pública en que está inserta, ¿sí? Y hacia dónde es que nosotros debemos llevar a cabo estos planes, programas, proyectos enfocados efectivamente en esa relación política con el sujeto político, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a leer a André Roth, Luis Villoro, que les recomiendo este texto muy interesante, es muy chiquitico, bien, chiquitico, ¿sí? Pero tiene un capítulo muy lindo que se llama Democracia. La democracia y la formulación de políticas públicas van de la mano, ¿sí? A veces al privilegiar el bien común, al desentrañar el discurso de igualdad para todos en la formulación de políticas públicas, excluimos la diferencia y es importante también trabajar esos análisis, ¿sí? Eh, Vamos entonces a leer también unas píldoras literarias. Eh, Les tengo aquí pues como la muestra, ya próximamente la tendrán en el módulo. Este es un libro muy lindo que se llama León de Biblioteca, ¿sí? Que es una metáfora de la vida bibliotecaria, ¿sí? De un león en su biblioteca.
Y este de Emily Gravett, que es premio de ilustración, ay, es súper lindo, se llama Lobos. Es un libro informativo documental supremamente bien ilustrado. Y es la relación del personaje con su biblioteca, ¿sí? Que a la larga es un conejo que está intentando escudriñar algo. Yo se los hago llegar. También les voy a hacer llegar el libro de la composición de Antonio Escármeta, que se lo debo pues a dos compañeros que sí constantemente me han dicho que por favor lo suba. Entonces les voy a subir el libro de la composición y ya tienen el del secuestro de la bibliotecaria. Esas son las píldoras literarias que alimentan el piso epistémico de la concepción de biblioteca pública, lectura y escritura. Como evaluación final de actividad evaluativa de este final de la ruta número 11, vamos a llevar a cabo entonces la creación de una línea de tiempo del capítulo número 1 correspondiente al libro Políticas Públicas para Bibliotecas Públicas en Contextos Locales. Van a encontrar los antecedentes que permiten hacer emerger la categoría de biblioteca pública en Colombia. ¿Sí? Este texto se centra, dado que la Escuela Interamericana de Bibliotecología queda en Medellín, está muy centrado en el contexto regional. Entonces la línea de tiempo la vamos a alimentar con los planes, programas, proyectos de lectura de cada uno de sus territorios, ¿sí? Como para ir ampliando un poco el espectro y vamos entonces entendiendo hacia dónde va el proyecto bibliotecario en Colombia, hacia dónde va de pronto a encauzarse un poco de qué hablamos cuando hablamos de animación de lectura, de promoción de lectura o de planes de lectura en cada uno de nuestros territorios. Y finalizamos nuestro encuentro el 21 de noviembre. Ustedes van a tener hasta el 22 para entregar sus trabajos, 22 a las 11:59 y seguiríamos entonces este viaje. Estoy atento a sus llamadas, muchísimas gracias por sus buenos deseos, por sus intereses nuevamente en sacar adelante estos proyectos y nos estamos viendo entonces o escuchándonos vía telefónica, WhatsApp o por correo electrónico. Que estén muy bien, buen viaje, buen viento, buena mar, chao, chao.